Es un gusto un día más compartir la palabra de Dios. Vamos a describir un poco y nos vamos a ir a la segunda carta de Corintios en el capítulo 11. Yo lo voy a leer para ustedes en Nueva Biblia de las Américas y también lo van a ver ahí proyectado en la pantalla. Ok. Antes de eso, vamos a hacer una oración para poner este ratito en manos de Dios. Señor bendito, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir entre hermanos. Gracias por la bendición que nos has dado, Señor. Gracias por la salvación a través de Cristo, que es la única razón por la cual hoy podemos estar acá y ser llamados tus hijos. Padre, te pedimos que este espacio, Señor, sea un espacio de crecimiento espiritual, de confrontar, Señor, lo que debe ser confrontado, y que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado y transforme nuestro corazón y nuestra mente. Te pedimos, Padre, que a través del mensaje de hoy podamos identificar las mentiras, las falsas enseñanzas, Señor, que están desviando o que nos han desviado en algún momento del verdadero camino de la fe. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a hacerlo de una manera amorosa, pero también directa, y confrontando la mentira con la verdad. Te pedimos, Padre, que se haga tu voluntad y que sea tu Espíritu Santo hablando a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Ok, tenemos un par de semanas desde que iniciamos con el capítulo 11 de la segunda carta que se envió a la iglesia de Corinto. Y hemos estudiado el mensaje de Pablo, en donde defiende su condición de apóstol y a la vez de apóstol verdadero, y a la vez expone las mentiras de los falsos apóstoles que estaban engañando a la iglesia de Corinto. Pablo los describe a estos falsos apóstoles y falsos maestros como servidores de Satanás en el versículo 15, y decirle a una persona que dice hablar de parte de Dios servidor de Satanás definitivamente es algo que puede sonar pesado o fuerte. Entonces me gustaría devolvernos un momentito a los últimos 3 versículos que estudiamos la semana pasada, a partir del versículo 13 y hasta el 15 en la segunda carta de Corintios capítulo 11, y voy a leerlo para ustedes. Dice: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vean que la descripción de Pablo de estos falsos apóstoles es muy tajante y es muy directa. A todos aquellos que han torcido la verdad del Evangelio y que por medio de eso han decidido engañar a otros, Pablo les llama servidores de Satanás. Ciertamente no podríamos decir que las palabras de Pablo aquí fueron de alguna manera diplomáticas o vacilantes o tibias, sino que Pablo está confrontando las mentiras de manera tajante. Habló de forma directa, con firmeza y también de forma decidida. Ahora, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que era la razón que llevó a Pablo a expresarse de esta manera? ¿Cuál creen ustedes que era la razón de fondo para que Pablo se expresara así? Bueno, a mí me parece que la manera por la que Pablo se expresaba de esa forma era por un amor genuino por Cristo y el mensaje del Evangelio. Pablo no simplemente estaba defendiendo su condición de apóstol verdadero porque quería defender su imagen o defender su reputación o velando por sus intereses, sino que lo estaba haciendo porque él sabía que en última instancia defender su condición de apóstol verdadero era defender el mensaje y la pureza del Evangelio.
Pablo era especialmente directo y confrontativo contra cualquier persona o mensaje que viniera a torcer o a cambiar o a modificar o a trastornar el mensaje del Evangelio. Ahora, Pablo sabía que quienes lo rechazaban a él caían en las mentiras de los falsos apóstoles y que por ende se estaban desviando del verdadero camino de la salvación. Entonces, de nuevo, Pablo no simplemente lo hacía para defenderse él o defender su imagen de una forma egoísta u orgullosa. Lo estaba haciendo porque él sabía que en última instancia defender su condición de apóstol verdadero era defender el verdadero mensaje del Evangelio y evitar que todas esas personas cayeran en las mentiras de los falsos maestros y los falsos apóstoles. Entonces, me gustaría hacerles otra pregunta. ¿A ustedes se les ocurre algún otro mensaje que tenga más importancia que el mensaje del Evangelio? ¿Se les ocurre algún mensaje que pueda ser más importante? Bueno, es que mantener la pureza del mensaje de salvación a través de solamente la fe en Cristo, únicamente por gracia, únicamente a través de Cristo, solamente según lo describen las Escrituras, que es la voluntad revelada de Dios, y solamente para la gloria de Dios, es un asunto de vida, de vida eterna o de muerte eterna. Entonces, de nuevo les pregunto, ¿existe algún mensaje que sea más importante que ese? ¿Existe algún otro razonamiento humano, algún otro concepto religioso o alguna otra doctrina que alguien pueda sacarse de la manga que sea más importante que eso? Definitivamente no. A la luz de lo que encontramos en la Biblia, no vemos otro mensaje que sea más importante que el mensaje del Evangelio. Por esta razón es que los esfuerzos de Pablo eran apasionados, eran decididos. Él no estaba vacilando, él hablaba de forma directa y en muchos casos incluso llegaba a ser ofensivo para una gran cantidad de personas. Piensen en esto: siempre resulta más fácil enojarse y rechazar la verdad de Dios cuando esa verdad apunta directo a nuestra realidad pecaminosa, a nuestra perdición y a nuestra necesidad de arrepentimiento, que abrazarla humildemente y dejar que transforme nuestra vida. Resulta más fácil simplemente rechazarla. No me gusta eso que me están diciendo, no me gusta que soy un pecador, no me gusta, entonces la rechazo. Y si algo entendemos en el relato bíblico es que eso que parece más fácil, que es rechazar la verdad de Dios, es en última instancia el camino que nos lleva a la esclavitud del pecado. Y lo otro que parece más difícil, que es abrazar la verdad del Evangelio, es lo que realmente en última instancia nos lleva a la libertad en Cristo. Ahora, vivimos en una sociedad en donde las verdades pareciera ser que solo pueden ser asuntos relativos según las preferencias de cada individuo. Y hoy en día hay una idea generalizada en que los deseos y las creencias personales de cada quien son tratados como si fuera algo intocable. Bro, es que yo creo en esto, por favor respete, ¿verdad? No, ¿verdad? Eso es lo que yo creo, no se metan con esto es lo que yo pienso, estas son mis preferencias, estas son mis ideas. Y es por eso que no existe nada más confrontativo que la verdad del Evangelio. Y por eso es que muchas personas en el primer siglo, cuando Pablo estaba predicando, y hoy en día, pueden considerarlo incluso ofensivo. Ahora, el Señor le había dado a Pablo una capacidad de resistir todo tipo de sufrimientos y ataques personales como consecuencia de defender ese mensaje que él entendía que era el mensaje más importante. Mientras, por otro lado, y voy a hablar de mí, no sé si a ustedes les ha pasado, sería interesante que cada uno lo piense. Por otro lado, yo debo admitir que más de una vez me he callado en ciertas circunstancias para no sonar ofensivo, para no sonar como un fanático religioso, para no sonar irrespetuoso o simplemente para que no me tachen como un loco. No sé si alguna vez a alguno de ustedes ha pasado algo así. Se puede ser, ¿verdad? Me imagino que sí. Ciertamente hay mucho que debemos aprender del ejemplo de Pablo, de cómo predicar y defender la verdad del Evangelio de forma apasionada, de forma veraz, de forma efectiva. ¿Ok? Ahora, habiendo mencionado esto, me gustaría describir y utilizar dos ejemplos de cosas que encontramos, o de creencias, o de ideas, o movimientos que encontramos aquí en Costa Rica.
en la sociedad costarricense. Voy a usar dos ejemplos que trastornan, le añaden, tuercen o eliminan la verdad del Evangelio. Voy a usar nada más dos ejemplos, ¿ok? Este fin de semana en Costa Rica, probablemente la mayoría de ustedes sabe que se celebra la tradicional romería a la Virgen de los Ángeles. Probablemente muchos de ustedes tal vez hasta en algún momento participaron de la romería, y es algo muy normal en este país donde la mayor cantidad de la población es católica apostólica romana. Bueno, voy a darles un dato que es interesante. Un estudio de la Universidad de Costa Rica publicó que un total de 770,000 personas costarricenses realizan la romería a la Basílica de Cartago cada año. 770,000 personas. Eso suena bastante para un país de 5 millones de personas, ¿sí o no? Y ese mismo estudio afirmó que este evento, ¿verdad?, la romería de la Virgen de los Ángeles, reúne a la mayor cantidad de personas en el país. O sea, no hay ningún otro evento que reúna una mayor cantidad de personas anualmente en el país. Bueno, puede ser que este estudio tal vez no toma en cuenta los partidos de la CEL, pero bueno, el estudio decía que esta romería a la Basílica de Cartago es el evento que reúne a la mayor cantidad de personas. El estudio también mencionaba que cuando se consultó sobre las razones por las cuales asiste a la romería, alrededor de un 50% de esas personas manifestaron que por la fe, la devoción y el amor a la Virgen María. En segundo lugar, un porcentaje se ubican en el agradecer a la Virgen un favor concedido. Van a hacer la romería para agradecerle a la Virgen por algo que recibieron. Y un porcentaje menor, que va del 7% al 14%, dijo que iban para cumplir una promesa o pagar una penitencia, según ellos, para ganarse el favor de Dios de alguna manera. Totalmente contrario al Evangelio, algo que tuerce, destruye, minimiza el mensaje del Evangelio, le quita la gloria a Dios, que es el único que merece gloria, y se la da a un impostor, en este caso la Virgen María, o al menos la forma en que la conciben los católicos apostólicos romanos. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. No hay ningún lugar para ningún otro mediador, ni para la Virgen María, ni para ningún otro santo de ningún tipo. Es solamente Cristo el mediador entre Dios y los hombres. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. De modo que no es a través de nadie más, no es a través de ninguna penitencia que podemos encontrar el favor de Dios. Ese camino es solamente a través de Jesús. Efesios capítulo 2 del 8 al 9: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, no por nada que yo pueda hacer, no por ningún mérito humano, para que nadie se gloríe. O sea, para que nadie pueda jactarse de sí mismo, de sus logros o de las cosas que ha hecho, según ellos, para ganarse el favor de Dios. De modo que las penitencias y las obras humanas no tienen ningún sentido para encontrar ni el perdón ni el favor de Dios. Entonces vean ustedes, casi 800,000 personas al año creen en esto. Ese es un primer ejemplo. Voy a hablar de un segundo ejemplo. Y la idea con hacer esto es para que podamos conectar cómo las falsas enseñanzas que estaba combatiendo Pablo en el primer siglo se conectan con las falsas enseñanzas, los falsos maestros y los falsos apóstoles que nosotros estamos combatiendo hoy en día con la verdad del Evangelio. Hay una conexión. Las artimañas de Satanás no cambian con el tiempo. Ahora hay más tecnología y hay un ambiente distinto, y hay tal vez algunas tentaciones distintas, pero las obras de Satanás que funcionaban en ese primer siglo son las mismas que utiliza hoy. Ok, voy a utilizar el segundo ejemplo. Y no es agradable hablar de denominaciones dentro de la iglesia cristiana, pero hay cosas que deben abordarse. Hay un movimiento que ha tomado fuerza en los últimos años, especialmente en Latinoamérica y también en Estados Unidos, que muchos llaman como el movimiento neopentecostal.
Algunos también llaman este movimiento como el movimiento de la Reforma Apostólica. Y voy a darles algunas características. Es algo que ya Dani mencionó en los mensajes, de cierta manera los mensajes anteriores, pero a mí me gustaría darle un poco más de énfasis y irnos un toque más profundo para entrar en el texto de hoy. Este mensaje que dan las personas que pertenecen a este movimiento neopentecostal es un mensaje que se caracteriza por abrazar la teología de la prosperidad. Probablemente algunos de ustedes ya han escuchado eso. O el evangelio de la prosperidad, donde aseguran que Dios siempre bendice a sus hijos económicamente, siempre. Si yo soy hijo de Dios, yo tengo que ser bendecido económicamente. Y que además existe una relación proporcional entre la bendición de Dios para mi vida y mi ofrenda económica. O sea, entre yo más plata dé a la iglesia o alguna obra de caridad, más me bendice el Señor a mí. Contrario totalmente a la verdad del evangelio. También se caracteriza por la teología de la gloria, que enfatiza los logros humanos, la prosperidad del hombre, cómo me siento yo mejor, cómo yo soy exitoso, cómo yo logro lo que quiero, cómo logro mis anhelos, todo girando en torno al hombre, dándole gloria al hombre y quitándole gloria a Dios. Vean que hay un común denominador en todas estas cosas. Le quitan la gloria a Dios y se la ponen o a una imagen, o a un santo, o a un hombre, o a un apóstol, falso apóstol. Y utilizan frases engañosas y atrayentes, y probablemente ustedes las han escuchado, y hay libros que incluso tienen estos títulos, con cosas tales como: hoy comienza el mejor tiempo de tu vida. Suena lindísimo. Hoy es la confirmación de lo que esperabas. Hoy el Señor tiene para vos la confirmación de lo que esperabas. Y suena lindísimo. O hay un poder mayor en ti, en el hombre, en mí. Una locura, ¿verdad? Segunda de Corintios 4:18 dice: al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La Biblia nos enseña por todo lado que la visión de los cristianos tiene que estar en las cosas eternas, en lo que está por venir. En el día en el que Cristo regrese y todas las cosas sean hechas nuevas, no aquí en la tierra, no aquí en este mundo, no en las cosas materiales que podamos tener aquí, en nada de eso. Y esta teología de la prosperidad y de la teología de la gloria se enfoca siempre aquí y en el hoy, y lo que yo quiero y las cosas materiales que yo pueda tener aquí. También se caracterizan por emplear palabras emotivas de guerra espiritual, por medio de gritos o incluso ofreciendo cursos, y yo lo he visto en internet, cursos de batalla espiritual, agregando frases flamantes y que suenan como súper atrayentes, con cosas como alcanzar un nuevo nivel de batalla espiritual o un nuevo nivel de fe para combatir o dar la batalla espiritual, o incluso declarar victorias espirituales sobre demonios o sobre Satanás. O también utilizan las frases de: si lo proclamas, lo recibes. Como si Dios fuera una especie de genio de la lámpara que está ahí esperando que sus hijos pidan lo que sea que se les ocurra, y entonces Él está ahí para concederlo. Vean que, de nuevo, tiene un común denominador. En todos estos casos, las personas se hacen más y más grandes y Dios se hace más y más pequeño. Colosenses 2:15, hablando específicamente de este tema, de esta guerra espiritual que ellos dicen ejercer. Colosenses 2:15 dice lo siguiente: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Hablando de la obra de Cristo. Cristo es el que nos dio la victoria sobre las fuerzas demoníacas en la cruz. No hay ninguna otra batalla que nosotros tengamos que pelear directamente con demonios o con Satanás. Los esfuerzos de Satanás por detener el plan redentor de Dios finalmente fueron derrotados, ¿dónde? En la cruz. Y nada más. En la Escritura no se instruye a los creyentes a que ataquen demonios o a Satanás, sino que se confronte la mentira con la verdad, que es justamente lo que estamos tratando de hacer hoy. La batalla cristiana no es un ritual en donde se declara verbalmente, incluso hasta con balbuceos que no se entienden,
sino que la batalla cristiana es un estilo de vida fundamentado en la verdad, la justicia, la fe, la palabra de Dios y la obra de Cristo por nosotros. Alcanzar rangos o títulos que resuenan mucho, y es algo muy lamentable. Títulos que suenan muy flamantes, muy llamativos. Apóstol a las naciones, y eso suena como alguien muy importante, ¿verdad? O profeta del Dios Altísimo. Wow, y suena muy, ¿verdad? Suena como algo importantísimo, una persona muy importante. Estos superapóstoles plantean que si uno se somete a su liderazgo y sigue las indicaciones de sus profecías, también llegará a obrar milagros poderosos y llegará a formar parte de un ejército del fin de los tiempos que traerá un avivamiento mundial. Vean, de nuevo, un común denominador. Existe un mensaje centrado en ellos, en sus títulos, en sus distinciones, en sus logros personales, y lo que hacen y dicen tiene mucho más peso que una interpretación fiel de la palabra de Dios. Y me gustaría darles un par de datos sobre esto. Un estudio que encontré en Coalición por el Evangelio del 2023, es un estudio relativamente reciente de Lifeway Research, dice que más de la mitad, o sea, un 52% de los asistentes a iglesias protestantes en Estados Unidos afirman que en su iglesia les enseñan que Dios los bendecirá si dan más dinero a la iglesia o a sus organizaciones benéficas. Un 52%. En la actualidad, dice este mismo estudio, 3 de cada 4 fieles o de 4 creyentes, o sea un 76%, creen que Dios quiere que prosperen económicamente siempre. O sea que hay una característica directa entre ser cristiano y tener prosperidad económica. 3 de cada 4. Y un 45% creen que tienen que hacer algo por Él, o sea por Dios, para recibir bendiciones materiales. Ese es el panorama al cual nos enfrentamos hoy en día. Y voy a hablarles específicamente de Costa Rica también. Un estudio del periódico El Financiero dice que en Costa Rica hay unas 465,000 personas que se denominan protestantes. Dice que de los cuales un 62%, o sea cerca de 290,000, y les estoy diciendo números no para que se aburran, nada más como para que entendamos la magnitud de esto. Dice que un 62%, cerca de 290,000 personas se denominan pentecostales. Ahora, quiero ser muy enfático en esto y por favor escúcheme lo que voy a decir. Ciertamente hay iglesias pentecostales en donde puede ser que se predique el verdadero evangelio de Dios y donde hayan verdaderos creyentes. Yo quisiera dejar eso muy en claro. Pero dentro de este grupo de iglesias pentecostales existen estos neopentecostales que acabo de mencionar, que según lo que vemos en estos datos podrían ser, en el mejor de los casos, decenas de miles de costarricenses que creen estas mentiras y que están siendo engañados todos los días. Sucede en nuestra comunidad y sucede en un montón de lugares en Costa Rica. Este movimiento de la reforma apostólica y todo lo que acabo de mencionar, en resumen, y utilizando las mismas palabras de Pablo que leímos en el versículo 15, caen dentro de lo que él describió como servidores de Satanás. Y así es como tenemos que describirlos, lamentablemente. Ok, bueno, eso fue una introducción un poco larga, pero yo creo que era importante porque nos lleva a entender el contexto de lo que estamos hablando. O sea, vean la seriedad del asunto, y por eso es que Pablo reacciona de manera apasionada y tajante y confrontativa contra todas estas falsedades y mentiras que están desviando a la gente del verdadero camino de la salvación y de la fe en Cristo Jesús. Entonces es importante, y me pareció que esto era importante o era útil para entender lo que vamos a hablar hoy. Ok, habiendo dicho esto, vayámonos porfa todos a 2 Corintios capítulo 11 versículo 16 y vamos a leer hasta el 21. Bueno, hoy vamos a leer hasta el 21a, que quiere decir que solo vamos a ver la mitad del versículo 21. Ok, lo voy a leer para ustedes en Nueva Biblia de las Américas y luego vamos a ver otra traducción para verlo un poquito con más claridad.
Voy a leer ahí, versículo 16, dice lo siguiente: otra vez digo, que nadie me tenga por insensato. Este es Pablo hablando. Pero si ustedes lo hacen, recíbanme, aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco. Lo que digo, no lo digo como lo diría el Señor, sino como con insensatez, en esta confianza de gloriarme. Pues ya que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Porque ustedes, siendo tan sabios, con gusto toleran los insensatos. Pues toleran si alguien los esclaviza, si alguien los devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se exalta a sí mismo, si alguien los golpea en el rostro. Versículo 21. Para vergüenza mía, digo que en comparación nosotros hemos sido débiles. Y voy a dejarlo hasta ahí. La otra sección de ese versículo la vamos a ver la otra semana. Me gustaría que también veamos la nueva traducción viviente, porque la nueva traducción viviente, en vez de utilizar la palabra gloriarse, utiliza la palabra jactancia. ¿Alguien sabe qué significa jactarse de algo? ¿Qué quiere decir? Nadie. No precisamente. Como rajar, ¿verdad? Como sacar hacha, diríamos aquí en Osara, ¿verdad? Bueno, eso sí, yo soy del gueto, ¿verdad? Yo puedo todo, yo puedo jactarme, ¿verdad? Exacto, es como gloriarme de lo que yo puedo hacer, o gloriarme de algo que me caracteriza, ¿verdad? Eso es jactancia. Entonces es interesante porque la nueva traducción viviente utiliza la palabra jactancia. Voy a leer un pedacito, dice, versículo 16. Otra vez lo digo, no piensen que soy un necio por hablar así, pero aún si lo piensan, escúchenme, tal como lo harían con una persona necia, mientras que yo también me jacto un poco, mientras que yo también juego de vivo, un toquecillo, ¿okay? Lo que está haciendo Pablo. Dicha jactancia no proviene del Señor, pero actúo como un necio, ya que otros se jactan de sus logros humanos, y yo también lo haré. Interesante lo que está haciendo Pablo. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Ok, bajarlo hasta ahí. Algunas frases que Pablo utiliza en esta sección pueden sonar un toque raras, ¿verdad? O incluso hasta como controversiales. ¿No les parece? Bueno, vamos a ir versículo por versículo para entender qué es lo que Pablo quiere decir aquí. Como ya les mencioné, recordemos que Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto sobre los falsos apóstoles, que ya mencioné algunos ejemplos. Y vean que en el primer versículo, en el versículo 16, Pablo se distancia intencionalmente de los verdaderos insensatos, que eran los falsos maestros. Verá, él dice, otra vez lo digo, no piensen que soy un necio por hablar así. Él se está distanciando de ellos de manera intencional cuando arranca su discurso. O bueno, cuando continúa su discurso, porque en realidad estamos leyendo una carta. Y ahora, listo. Pablo no buscaba los aplausos de la gente ni su aprobación, como sí lo hacen los falsos maestros. Él les está diciendo básicamente, no soy ningún insensato necio, ¿verdad? De una vez me distancio de eso, yo no soy ni necio ni insensato, ¿cierto? Pero incluso si alguno de ustedes piensa que yo soy necio, un insensato, un tonto por lo que estoy diciendo, por lo menos denme el derecho a ser escuchado, así como sí lo hacen con esos otros necios, ¿verdad? Es lo que está diciendo Pablo. Se está distanciando de ellos y les está hablando en el mismo nivel de necedad. Los falsos apóstoles nunca paran de gloriarse a sí mismos. Es algo que los distingue. Pablo, por el contrario, dice, voy a gloriarme solo un poquito, un toquecito, nada más. Ok. Y luego de esta de este primer versículo, Pablo continúa con algo que las personas que estudian la Biblia describen o le pusieron el nombre de el discurso de la insensatez. O sea, lo que aquí viene es el discurso de la insensatez, así lo llaman. Y me gustaría hacer una breve pausa acá para explicar un par de cosas. ¿Ok? ¿Cómo vamos a seguir? ¿Vamos bien? Ok. Hagamos una pausa para explicar un par de cosas. Vamos a hablar sobre la forma en la que Pablo comunicaba sus ideas y lo que él utilizaba para explicar su mensaje. ¿Ok? A lo largo de las cartas de Pablo encontramos que él utilizó diferentes métodos o formas de comunicar su mensaje. Pablo utilizaba la ironía, utilizaba figuras absurdas
llevar algo al absurdo, a algo que es evidentemente sin sentido para explicar un punto. Y a veces, muchas veces incluso utilizaba el sarcasmo, a veces un sarcasmo pesadito, para explicar sus ideas y comunicar su mensaje de manera eficaz. Ahora, vamos a definir esto para que todos estemos claros. ¿Qué es la ironía? No sé si a alguien se le ocurre cómo definirlo, pero la ironía es cuando alguien dice lo contrario de lo que realmente quiere comunicar, para que el mensaje se vuelva obvio y lleve a la otra persona a la reflexión. Entonces yo digo lo contrario a lo que realmente quiero decir, para que el mensaje se vuelva evidente para la persona que se lo estoy comunicando. Vamos a ver un ejemplo para que todos lo tengamos bien claro. Imagínense que una persona llega tarde a una reunión, algo que yo nunca he hecho en la vida. Mirse me tiene vigiado, ¿verdad? Ok, ahí hablé de manera irónica. ¿Sí me explico? Estoy diciendo que yo nunca he hecho eso cuando en realidad es algo que desgraciadamente me caracteriza. Entonces, imagínense esto. Alguien llega tarde a una reunión y entonces otra persona que está esperando en la reunión le contesta a esta persona que llegó tarde, le dice: qué puntual que sos, solo llegaste 45 minutos tarde nada más, ¿verdad? Eso es hablar con ironía. Está diciendo algo que es contrario a lo que realmente quiere decir para probar un punto. O sea, le está diciendo qué puntual que sos, cuando en realidad soy impuntual. Y solo 45 minutos tarde, como si eso fuera algo positivo, algo, digamos, normal, cuando en realidad a todas luces no es normal que alguien llegue 45 minutos tarde a una reunión. Entonces comunica el mensaje de una manera más pesada, más directa, más tajante. Es como filoso la forma en la que comunica ese mensaje. ¿Sí les parece? Imagínense que esta persona, en vez de responderle con ironía, simplemente le dice, cuando la persona llega tarde, le dice: vos sos una persona impuntual. Nada más le dice eso. ¿Qué tiene más peso, verdad? ¿Hablarle con ironía o simplemente decirles que vos sos impuntual? ¿Verdad? Que la otra persona lo que recibe es algo como uff, ¿verdad? Como dice, me están echando aquí, ¿verdad? ¿Sí me explico? Ok. Ahora hablemos del sarcasmo. El sarcasmo va un paso más allá de la ironía. Es todavía más agudo, más punzante. Busca confrontar a la persona o a algo, o a un mensaje con mucha más fuerza. De hecho, tenemos que tener cuidado con el sarcasmo, porque puede ser contraproducente. Ahora, pensemos en este primer ejemplo, ¿verdad? De la persona que llega tarde. Y vamos a añadirle sarcasmo al ejemplo, ¿ok? Entonces, imagínense que la persona llega tarde, toda la cosa, y la persona que lo está esperando le dice: wow, de verdad gracias por llegar solamente una hora tarde. Vieras cómo disfruto perder el tiempo aquí esperándote. ¿Vieron la diferencia entre algo irónico y algo sarcástico? El sarcasmo es mucho más pesado, es más directo, es más tajante. El sarcasmo nunca debe usarse con el afán de ofender o humillar a alguien, a pesar de que hay personas que lo hacen. Y lo que es importante y lo que quiero explicar con esto es que Pablo lo utilizaba para confrontar a los falsos maestros. Y no solo Pablo lo utilizaba, sino que lo usaba Jesús también. Y en todos los casos en los que los utilizaba era para confrontar la hipocresía de los fariseos, para confrontar los mensajes falsos, para confrontar todo aquello que estaba torciendo el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio. Una sugerencia nada más. Yo tengo nada más 3 años de casado y esto no está en la Biblia, pero yo me gustaría nada más recomendarles que a los que están casados, que nunca le hablen a su esposa con sarcasmo. La verdad es que no resulta muy exacto, no es una buena idea en la mayoría de los casos. Ok, entonces vean que la ironía y el sarcasmo tienen esas características en común, de que transmite un mensaje con fuerza, es punzante, a la persona la confronta, lo lleva a replantearse qué es lo que está haciendo, confronta el pecado, exhorta, es pesado, ¿ok? Y Pablo lo utilizaba como un método efectivo para comunicar un mensaje que llevara a la reflexión y para que las personas encontraran y entendieran la ignorancia en la que estaban cayendo o la necedad de la que estaban siendo parte. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Entonces, ahora vamos a irnos al versículo 17 y el 18.
pueden leer ahí, lo voy a leer para ustedes. Dice: lo que digo, no lo digo como lo diría el Señor. Suena raro, ¿verdad? Sino como en insensatez, en esta confianza de gloriarme. Pues ya que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Y estos dos versículos son bastante controversiales, porque vean que Pablo advierte de antemano que lo que está a punto de hacer, que es gloriarse o jactarse de sus logros o de quién él es algo que de manera definitiva en toda la Biblia es condenado. La Biblia nunca nos llama a jactarnos ni a gloriarnos nosotros mismos. Entonces, ojo lo que está diciendo Pablo: lo que digo, no lo digo como lo diría el Señor. Y de hecho Pablo está advirtiendo de antemano que lo que está a punto de hacer es algo que es contrario se distancia del modo de expresarse que él aprendió de su Señor Jesús. Jesús nunca buscó gloriarse a sí mismo, siempre buscó darle la gloria al Padre y dejar claro que él simplemente hacía la voluntad de Dios Padre. Y eso ahorita lo vamos a ver. Gloriarse en mis propios logros es algo que la Biblia condena, porque está cargado de orgullo y de jactancia. Hacer gala de logros, de títulos, de distinciones o calificativos por encima de los demás es algo que la Biblia no enseña. Es algo que demuestra orgullo y total falta de humildad, y es contrario al ejemplo de Jesús. ¿Ok? Entonces alguien va a decir: hijo de pucha, entonces ¿por qué Pablo está diciendo eso? ¿Verdad? Es como raro. ¿Ok? Vamos a verlo paso por paso. Algunas personas incluso han llegado a decir que esta sección es una sección que Pablo está hablando en su carne, que no es una sección inspirada por el Espíritu, y que por tanto esta parte es como que, ¿verdad? Como que no. Bueno, es que, de nuevo, para estudiar la Biblia tenemos que estudiarla de manera integral, ¿verdad? Para poder entender lo que realmente Pablo quería explicar aquí. Entonces, si alguien constantemente está gloriándose o jactándose de sus logros, es un falso maestro. Si alguien constantemente utiliza el púlpito para hacer énfasis en el gran número de personas que lo siguen, en la cantidad de iglesias que ha plantado, en el gran número de libros que ha escrito, en el gran número de personas que ha bautizado, en el gran número de revelaciones proféticas que ha recibido, de lo que usted se pueda imaginar, si hay alguien que utiliza el púlpito para eso, por favor salga corriendo de ese lugar, como hablábamos la semana pasada, porque a todas luces esa es una persona que es un falso apóstol, un falso maestro, que según lo que vimos antes está tratando de quitarle la gloria a Dios para dejársela a él. Es un común denominador del falso apóstol y el falso maestro. Como les decía ahora, Jesús, aun siendo Dios hecho hombre, nunca recurrió a jactarse de quién él era o a gloriarse de sí mismo. Jesús, Dios hecho hombre. Por él, para él, fueron hechas todas las cosas. Y sin embargo, no, cuando estuvo aquí en la tierra con nosotros como un siervo sufriente, nunca buscó gloria para sí mismo, sino que siempre dejó claro que la gloria era para Dios. Veámoslo con un par de pasajes. Juan 8:50, Jesús hablando a los judíos, les dice: pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga, haciendo referencia a Dios Padre, que es el único que realmente busca la gloria porque la merece, y Él es el que juzga. Jesús hablando a los judíos, Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dejando claramente que lo que Él está haciendo es simple y sencillamente cumpliendo la voluntad como un siervo sufriente cuando estuvo aquí en la tierra con nosotros. Entonces Pablo, debido a la gravedad de lo que estaba confrontando ahí en la iglesia de Corinto, y empujado por esa insensatez de todos sus enemigos de la verdad y falsos apóstoles y falsos maestros, recurre a esa expresión. Él lo dice de manera irónica, sarcástica, incluso llevándolo a una imagen absurda. Él dice: si me consideran insensato, bueno, déjenme gloriarme como lo haría un insensato. Voy a razonar al mismo nivel de ellos para ver si ustedes me entienden. ¿Cierto? Si ustedes dicen que yo soy un tontazo, o que soy un ignorante, o que soy un
necio, bueno, entonces déjenme jactarme un toquecito, un poquito nada más, igual que ellos lo hacen. Es importante que él deja muy en claro, ¿verdad? Que él se está distanciando de ellos, e incluso lo dice que lo está haciendo en la insensatez, en la necedad, y no como lo haría el Señor. Versículo 19, vamos a leerlo. Porque ustedes, siendo tan sabios, con gusto toleran a los insensatos. Vean que Pablo está respondiendo al necio según su necedad, para llevarlo a entender su ignorancia, a que descubra su ignorancia. Y acá usa una expresión verdaderamente sarcástica. Les dice, ustedes, siendo tan sabios. Entonces, ¿se acuerdan lo que hablamos sobre la ironía y el sarcasmo? Que es decir lo contrario a lo que usted quiere decir para comunicar un mensaje que lleve a la persona a reflexionar. Ustedes, siendo tan sabios, cuando en realidad lo que quiere decir es, ustedes son los necios, ustedes son los insensatos, que están creyendo todas esas mentiras que los falsos apóstoles y los falsos maestros los están llevando a. Definitivamente está llamando sabios a los que gustosamente toleran las mentiras de los falsos maestros. Y no solamente se queda ahí, continúa en el versículo 20. Veamos el versículo 20, dice: pues ustedes toleran si alguien los esclaviza, si alguien los devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se exalta a sí mismo, si alguien los golpea en el rostro. De nuevo, palabras muy fuertes, se está utilizando Pablo aquí. Básicamente les está diciendo, sí, ustedes tan sabios que son, ustedes están tolerando que los esclavicen, que los devoren, que se aprovechen de ustedes, que se exalten a sí mismos, utilizándolos a ustedes, e incluso que los golpeen en el rostro, utilizando un alto nivel de sarcasmo, según lo que ya habíamos mencionado. A todas luces, y es obvio que tolerar que alguien se aproveche de mí o se exalte a sí mismo en función mía o en función de nosotros, o nos esclavice o nos devore, y todos estos adjetivos o descripciones que usa Pablo, evidentemente eso no es algo sabio, no hay sabiduría ahí, sino que Pablo está utilizando una expresión altamente sarcástica. Y vean, vamos a ir uno por uno en esas frases que él utiliza. Veamos la primera frase, dice que los esclaviza. Los falsos apóstoles estaban robando a los corintios, o estaban privando a los corintios de su libertad en Cristo, y estaban ejerciendo un control abusivo sobre ellos. ¿Qué es lo que pasaba en el contexto de lo que Pablo está combatiendo? Bueno, había muchos falsos apóstoles que decían ser seguidores de Cristo, pero todavía seguían imponiendo las tradiciones judías. Entonces decían, es que si usted tiene que circuncidarse para ser verdaderamente un hijo de Dios, usted tiene que cumplir con la ley mosaica al pie de la letra para ser considerado un verdadero hijo de Dios. O sea que estaban poniéndole cargas a las personas encima que los privaban de su verdadera libertad en Cristo. Porque ¿cuál es nuestra verdadera libertad en Cristo? Que ya no tenemos que hacer nada de esas obras para poder alcanzar el favor de Dios o alcanzar la salvación. Y sin embargo, en el contexto de Pablo, estos falsos apóstoles los estaban privando de esa libertad, imponiéndoles cargas, ejerciendo un control abusivo sobre ellos. Y vean que no es nada diferente de lo que vemos hoy en día y de lo que yo estaba describiendo al puro inicio cuando di un par de ejemplos. No es nada diferente. Las mismas artimañas de Satanás, 2000 años después, con más tecnología, con un ambiente social distinto, cultural distinto, pero las mismas varas. Luego dice que los devora y se aprovechan de ustedes. Los falsos apóstoles, en el contexto de Pablo y hoy en día, también oprimen a los miembros de su congregación económicamente. ¿Cómo? Con la teología de la prosperidad que estoy mencionando al inicio, o ese falso evangelio de la prosperidad. Mientras Pablo trabajaba, porque Pablo trabajaba en ese momento, en un trabajo, digamos, secular, por decirlo de alguna manera, procurando no ser una carga económica para sus ovejas y simplemente aceptando ofrendas de Macedonia, pero no de la iglesia de Corinto, para no ser una carga económica para ellos y que entonces ellos no pudieran decir nada de él, no dando cabida a que dijeran
que él estaba queriendo beneficiarse económicamente de la iglesia de Corinto, los falsos maestros de hoy en día, por el contrario, abusan de las ovejas económicamente. Se aprovechan de ellas, les quitan la plata, así en nosareño, para enriquecerse ellos mismos. Esos falsos apóstoles y falsos maestros de la época de Pablo no eran verdaderos esclavos de Cristo como decían ser, así como los falsos apóstoles y los falsos maestros de hoy en día tampoco son verdaderos seguidores de Cristo. Por el contrario, son esclavos de sus pasiones pecaminosas que los llevan a la codicia, al orgullo y a toda clase de impiedad. Y esto es importante, como les mencionaba, haciendo énfasis en esta teología de la prosperidad o falso evangelio de la prosperidad. Dice también, vean que seguimos en el versículo 20, nada más yendo uno por uno en esos adjetivos que utiliza Pablo o esas frases. Se exalta a sí mismo. Los falsos apóstoles y falsos profetas están obsesionados con su propia importancia. Buscan exaltarse tomando ventaja por encima de los demás. Esto es absolutamente contrario a la fe cristiana y el ejemplo de Jesús y el ejemplo mismo del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan cuando les mencionaba esos títulos flamantes que los distinguen, que les da una especie de condición superior a los demás, e incluso la forma en la que plantean como estos rangos que uno puede alcanzar, y es que si usted hace esto, alcanza este rango y usted su fe se vuelve, bueno, increíble, y usted alcanza y usted puede hacer milagros, y usted... Se exaltan a sí mismos, se centran en ellos y le roban la gloria a Dios. En resumidas cuentas, cualquier cosa, persona o mensaje que le robe la gloria a Dios y busque retenerlo, ¿de dónde viene? De Satanás. Cualquier persona o cualquier cosa que busque quitar la gloria a Dios y busque dejársela para sí mismo, no viene de Dios. Y la última frase que utiliza Pablo aquí en el versículo 20 dice: los golpean en el rostro. Bueno, obviamente no tenemos certeza de que esta expresión haya sido literal o metafórica, ¿verdad? O sea, no sabemos si realmente les estaban pegando en la cara. La mayoría de gente podría pensar que Pablo está utilizando una expresión metafórica, pero en todo caso lo que sí sabemos es que probablemente el mayor insulto o la mayor humillación que una persona puede recibir es que le peguen en la cara, ¿verdad? Que le metan una bofeteada en la cara. Entonces Pablo está utilizando eso de que los golpeen el rostro, haciéndoles ver que lo que están haciendo es llevándolos al máximo insulto y a la máxima humillación. Y eso es lo que hacen los falsos apóstoles hoy en día, y es lo que hacían en los primeros años de la iglesia. Vean que estamos hablando de cosas que pasaban en el siglo I. No hay nada nuevo. Y continuamos con el versículo 21. Voy a leerlo de nuevo y lo pueden ver ahí también. Versículo 21. Para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles. De nuevo, suena como extraño lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Pero a la luz de lo que ya les acabamos de explicar y acabamos de discutir, ¿verdad? Entre el sarcasmo y la ironía, podemos entenderlo. En este versículo Pablo está utilizando una frase todavía más sarcástica que la anterior. O sea, está usando un sarcasmo todavía más pesado, e incluso lo está llevando a una idea absurda. ¿Se acuerdan lo que les dije de las imágenes absurdas? De llevar algo que es absolutamente ilógico, o llevar un concepto, algo que es absolutamente ilógico, que no tiene sentido, es absurdo, para explicar un mensaje. Es lo que Pablo está haciendo aquí. Básicamente dice: para mi propia vergüenza, si el comportamiento de los falsos apóstoles es la norma, o sea, si esa es la forma en la que hacen las cosas aquí, ¿verdad? Y esa es la manera en la que hay que hacerla, entonces yo debo decir que nosotros más bien hemos sido débiles o suavecitos, como ustedes, ¿verdad? Utilizando una alta dosis de sarcasmo. Obviamente esa debilidad de la que está hablando Pablo no era una debilidad.
no había sido esclavizarlos o oprimirlos económicamente o engañarlos o engañarlos de cualquier manera como sí lo hacían los falsos apóstoles, sino que en vez de hablar de una debilidad, Pablo estaba hablando más bien de una fortaleza. ¿Se acuerdan? Decir lo contrario de lo que quiero decir para llevar a la reflexión. Entonces lo que Pablo más bien estaba diciendo es: nosotros lo único que hemos hecho es servirles con gentileza, con mansedumbre, con amor, por amor a Cristo, con humildad y totalmente desligados de buscar el beneficio propio. Eso es lo que realmente quería decir Pablo ahí. Luego de este versículo 21, Pablo continúa con su discurso de la insensatez. ¿Se acuerdan que les mencioné que muchas personas llaman a este pasaje de la Biblia el discurso de la insensatez de Pablo? Y Pablo continúa gloriándose o jactándose, entre comillas, de manera irónica, de cosas que normalmente serían consideradas en nuestra sociedad como humillaciones, como derrotas, como fracasos absolutos, cosas que se ven en el mundo como cuestiones vergonzosas, como derrotas en general. Y es lo que vamos a estudiar la semana siguiente. Pero Pablo lo que estaba haciendo ahí es una especie de parodia. ¿Alguien sabe qué es una parodia? ¿Alguien puede explicar? Una parodia es como cuando yo estoy tal vez como tratando de imitar algo que una persona hizo o una actuación. Estoy como actuando algo para, digamos, no burlarse precisamente en el caso de Pablo, pero hacer algo como, digamos, jocoso, como relativamente gracioso. Aunque Pablo no está hablando nada gracioso aquí, ¿verdad? Pero lo que estaba haciendo es hablando de algo con una alta ironía, con un alto sarcasmo, explicando que las cosas de las que él se gloría son cosas que realmente, en comparación con los falsos apóstoles, son derrotas, son fracasos, son vergüenzas. Y eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Ok? Para cerrar, me gustaría que fuéramos a Gálatas capítulo 6, versículo 14. Entonces, yo les decía al inicio que para poder entender la Biblia debe estudiarse en su integridad, como un todo, y no solamente con ciertos versículos o ciertas partes de la Biblia. Yo me gustaría cerrar con este versículo, Gálatas 6, capítulo 14. El mismo Pablo que acaba de decir todo esto, viene a decir esto mismo, en Gálatas 6, 14. Bueno, ahí lo tienen. Buenísimo. Dice, yo les leo en la Nueva Biblia de las Américas. Okay. Dice: pero jamás acontezca que yo me gloríe. Este es Pablo hablando. Pero jamás acontezca que yo me gloríe. La nueva versión, la nueva traducción viviente dice que yo llegue a jactarme o la jactancia, ¿verdad? Lo que vimos al inicio. Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para él. Entonces vea lo que está diciendo Pablo: por nada del mundo, nunca, jamás sea que yo llegue a gloriarme en mis logros o quien yo soy o lo que yo he hecho, o jactarme de mí mismo, sino única y exclusivamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, siendo que esa cruz vendría siendo la única forma de gloria legítima. ¿Por qué? Porque la cruz simboliza la obra de Cristo, su sacrificio por nosotros, dándonos la salvación por gracia y no por méritos humanos. Y el mismo Pablo, como vamos a estudiar la semana que viene, también menciona que si hay algo en lo que él debería gloriarse, que sea en su debilidad, en su incapacidad absoluta de lograr cualquier cosa para ganarse el favor de Dios, porque es en esa debilidad en donde está el verdadero poder de la salvación a través de la gracia de Cristo. Porque al hacer eso nos ponemos en una posición en la que dependemos absolutamente de Dios y no hay absolutamente nada que podamos hacer para ganarnos su favor o su salvación. De modo que la única gloria está en la cruz y no en mis logros. Y si hay algo bueno que alguno de nosotros pueda tener, algo que sea digno de admiración o algo que sea relativamente respetable,
es única y exclusivamente porque proviene de la gracia de Dios, que nos dio el fruto del Espíritu Santo y es el que transforma nuestra vida. Entonces, si hay algo bueno en lo que yo pueda tener en mi vida, no surge de mis propias capacidades, no surge de mis propios logros, no surge de mis títulos, no surge de mi inteligencia, no surge de nada más, sino única y exclusivamente de la gracia de Dios que ha decidido derramar en sus hijos. Y con esto me gustaría cerrar. Vamos a orar y después si alguno tiene un comentario o una pregunta, lo podemos discutir. Padre Santo, bendito sea tu nombre, Señor. Queremos pedirte que nos ayudes a tomar una posición de humildad, de entrega, nunca de vanagloria, Señor. Una posición de servicio, reconociendo que no tenemos méritos, no tenemos medallas, no tenemos capacidad alguna, Señor, de jactarnos por nuestros propios logros. Y es únicamente a través de la obra de Cristo en la cruz que nosotros podemos ser llamados tus hijos. Y te damos gracias por eso, Señor, por el regalo de la salvación, el regalo inmerecido a través de la obra de Cristo. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a confrontar las mentiras de los falsos apóstoles y los falsos maestros de forma apasionada, Señor. Hacerlo no para demostrar que sabemos más o que podemos más o que somos mejores o cualquier otra cuestión vanagloriosa o orgullosa que pueda haber en nosotros, sino hacerlo porque entendemos que las falsas enseñanzas tuercen el verdadero mensaje del Evangelio, que en última instancia es el único mensaje que determina la vida eterna o la muerte eterna de las personas. Y entendiendo eso, Señor, te pedimos que nos des esa sabiduría, nos des ese deseo, Señor, por defender el Evangelio. Ayúdanos a caminar en santidad, ayúdanos a reflejar el amor de Cristo a los demás. Líbranos de toda jactancia, Señor. Te pedimos, Padre, que así como lo estudiamos el día de hoy, podamos ver el ejemplo de Jesús y el ejemplo de Pablo, y que eso sea lo que moldee nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de compartir tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.